Entonces, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estamos estudiando, elasticidad y sus aplicaciones. Y hemos estado estudiando y hemos establecido que existen tres tipos de elasticidad de la demanda. Elasticidad precio de la demanda, ingreso de la demanda y cruzada de la demanda. Y hoy vamos a estudiar además elasticidad de la oferta. Al igual que la elasticidad de la demanda, existen 5 tipos de elasticidad precio de la oferta, similares a la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Entonces hemos visto, les decía, 3 tipos de elasticidad de la demanda: precio de la demanda, ingreso de la demanda, cruzada de la demanda. Cada tipo de elasticidad responde a un determinante de la demanda. La elasticidad precio de la demanda mide cómo responde la cantidad demandada ante cómo responde la cantidad demandada del bien X cuando varía su propio precio. En ese caso utilizamos la elasticidad precio de la demanda. ¿Cómo es la expresión para calcular? Valor absoluto de variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual en el precio. De acuerdo al valor que asuma la elasticidad precio de la demanda, existen 5 tipos de elasticidad precio de la demanda. Igual a 1 unitaria, mayor a 1 mayor a 1 elástica, en el límite igual a infinito. Perfectamente elástica. En este caso, la curva de demanda es totalmente horizontal. La elasticidad precio de demanda puede ser menor a 1. ¿Cómo se llama? Demanda inelástica. En el límite es igual a 0. Perfectamente inelástica. En este caso extremo, la curva de demanda es totalmente vertical. Estos son los 5 tipos de elasticidad precio de la demanda, ¿no? Perfectamente inelástica, perfectamente elástica, unitaria, cuando la elasticidad es igual a 1, inelástica, cuando la curva de demanda tiende a ser vertical. ¿Qué significa esto? Que la variación en el precio es mayor que la variación en la cantidad. Elástica, la curva de demanda tiende a ser horizontal. En este caso, la variación en la cantidad es mayor que la variación en el precio. ¿Ya? Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad precio de la demanda, dependiendo al valor que asuma la elasticidad precio de la demanda. Igual a 1, perfectamente elástica. Igual a infinito, perfectamente elástica. Igual a 1, unitaria. Mayor a 1, elástica. Menor a 1, inelástica. Ahora, ustedes ven acá los valores, por ejemplo, acá en este caso, el precio sube de 4 a 5, ¿no? En valor absoluto, ¿en cuánto ha subido el precio? El precio ha subido de 4 a 5. En valor absoluto, ¿en cuánto ha subido el precio? Ha subido en 1. 5 menos 4, 1. Entonces, el precio sube de 4 a 5 en valor absoluto, en valor en 1. Y la cantidad, como sube el precio, la cantidad disminuye de 100 a 90. Ustedes pueden visualizar acá, a ver, el precio sube de 4 a 5 en valor absoluto. La cantidad disminuye de 100 a 90 en valor absoluto. Ahora, de 4 a 5, el precio sube en términos porcentuales en 22%. A ver, por 2 puntos. ¿Alguien podría decirme cómo se ha calculado este 22%? A ver, ¿cómo se habrá calculado ese 22%? Por el método punto medio, ¿podría ser, magíster? Ah, muy bien, método punto medio. Entonces, ¿cómo han hecho? Sería el precio final menos el precio inicial sobre el precio final más el precio inicial
total dividido entre 2. Cantidad. Dividido entre 2. Muy bien. Andrés, ¿no? Sí. El 22% se ha calculado a través del método del punto medio. Entonces, 5 menos peso 1. 5 menos 4, 1. 5 más 4, peso 2 más peso 1. 5 más 4, 9. Entre 2, 5. 1 entre 4.5 es 22 por. Entonces, ¿cómo han calculado? A través del método del punto medio. Es decir, para calcular en la variación en el precio, no utilizan ni 5 ni 4, que son los valores extremos. Tomamos un valor intermedio, sumamos los precios, 4 más 5, y dividimos entre 2. Lo mismo en la cantidad. Entonces, 100 menos 90, 10. 100 más 90, 190 entre 2. ¿Cuánto es eso? 11%. Entonces, la elasticidad, variación porcentual en la cantidad, 11%, sobre variación porcentual en el precio, 22%. 11% entre 22% es 0.5, y eso es menor a 1. Como es menor a 1, se llama demanda inelástica. ¿Ya? Entonces, estos valores que ustedes tienen, expresados en términos porcentuales, en el caso de la elasticidad, el precio sube de 4 a 5, la cantidad disminuye de 100 a 80, en términos absolutos. En términos porcentuales, el precio sube de 4 a 5 en 22%. ¿La cantidad en cuánto disminuye? De 100 a 80. De 100 a 80 en términos absolutos, en términos porcentuales disminuye en 22%. 22%. 22% entre 22% igual a 1. 1. Demanda elasticidad unitaria. Eso es lo que quería un poco enfatizar. En resumen, existen 5 tipos de elasticidad precio de la demanda. Los valores que se han calculado es en base al método del punto. Eso es. Punto medio. Ya, entonces, ese es el primer tipo de elasticidad, precio de la demanda. El segundo determinante es el ingreso. En este caso respondemos a la pregunta, ¿cómo responde la cantidad demandada del bien X, pero cantidad demandada, cuando varía el ingreso? Nos decíamos, ¿no? En el denominador, la causa. ¿Qué varía el ingreso? Una variación del ingreso, ¿cómo afecta en el numerador el efecto? A la cantidad demandada. Si aumenta el ingreso y aumenta la cantidad demandada, la elasticidad de ingreso tiene signo positivo. ¿Cómo se llama el bien? Superior o superior necesario. Si la elasticidad, si el ingreso aumenta y la cantidad demandada disminuye, relación inversa, en ese caso el bien se llama inferior. Si aumenta el ingreso y la cantidad demandada sigue siendo la misma, entonces la elasticidad de ingreso es igual a 0. Se llama bien independiente, ¿no? Pero además decíamos, si la elasticidad ingreso es positiva, hay 3 posibilidades. Mayor a 1, igual a 1, entre 0 y 1. Mayor a 1, elasticidad de ingreso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Superior. Suntuoso. Ya, se llama, primero, mayor a 1 es positivo, sí, bien superior. Mayor a 1, elasticidad superior, suntuoso o de lujo. Igual a 1, si la elasticidad de ingreso es igual a 1, primero, 1 es positivo, sí, entonces, ¿cómo se llama? Bien superior, igual a 1. En trance. En transición. Está transitando de ser de lujo a ser bien necesario. Les decía, probablemente hace un par de años tener celulares era un bien de lujo. Hoy en día dice que es un bien necesario. ¿Ya? Eso. Si la elasticidad de ingreso está entre 0 y 1, sería entre 0 y 1. ¿La elasticidad es positiva?
Sí. Sí, Se va a necesario. llamar bien superior. Entre 0 y 1, bien superior, necesario. Necesario. Finalmente, el tercer tipo de elasticidad de la demanda se llama elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué mide? Mide cómo varía la cantidad demandada cómo varía la cantidad demandada del bien X cuando Relación con el bien Y. de otro bien. Cruzada, ¿no? Entonces, cambia el precio del bien Y, veremos cómo afecta a la cantidad demandada de otro bien, del bien X. Si la elasticidad cruzada tiene signo positivo, ¿cómo se llama el bien? ¿Cómo se llaman los bienes? Sustitutos. Sustitutos. Si la elasticidad cruzada tiene signo negativo, ¿cómo se llaman los bienes? Complementario. Si es igual a 0, Complementarios. bienes Independientes. independientes. Ya. Una cosa más, recapitulando lo que hemos visto. De los tres tipos de elasticidad de la demanda, precio de la demanda, ingreso de la demanda y cruzada de la demanda, la única que se toma en términos, que se mide en términos absolutos, Precio de la demanda. Es precio de la demanda. Precio de la demanda. Elasticidad de la Además, demanda. es decir, en la elasticidad precio de la demanda, valor absoluto, no importa el signo. Porque cuando sube el precio, la cantidad demandada siempre va a bajar. Por eso es que la curva de no tiene pendiente negativa. Lo que importa es que sea mayor a 1, menor a 1, igual a 1, igual a infinito, igual a 0. En el caso de los dos últimos tipos de elasticidad, ingreso de la demanda, cruzada de la demanda, sí importa el signo. En la fórmula, la expresión no va en términos absolutos. Sí importa el signo porque el signo nos dice de qué tipo de bien. Eso. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Ahora, quisiera enfatizar, aunque ya no tengo acá, las dos maneras. Decíamos, existen dos métodos de cálculo de la elasticidad. ¿Cuáles son esos dos métodos? Punto medio. Punto medio y punto. Punto medio. Método punto. Método punto. Muy bien. Quisiera mostrar eso. A ver, quería copiar. A ver, voy a copiar acá. Entonces, los dos métodos para el cálculo de la elasticidad son el método punto y punto medio. ¿Ya? ¿Cuál utilizamos? Generalmente utilizamos el método del punto medio. ¿Por qué? Porque si calculamos la elasticidad de A a B y de B a A, la elasticidad es la Misma. Esa es la ventaja de la elasticidad punto medio. ¿En qué consiste? En dividir las variaciones entre dos. No utilizamos el método punto porque generalmente cuando calculamos la elasticidad de A a B y de B a A, la elasticidad es diferente. Entonces no sabemos cuál es el verdadero valor de la elasticidad. ¿Ya? Entonces, en la práctica vamos a utilizar el método del punto medio. ¿No? En los ejercicios que hicimos la clase pasada utilizamos el método del punto. Método punto. En esta práctica vamos a utilizar el método del punto medio. ¿Ya? Podemos decir que el método del punto medio es más exacto, ¿no, magíster? Sí, es el que se utiliza porque nos va a generar el mismo valor de la elasticidad. A ver, en términos prácticos, ¿qué implica? Utilizar el método punto medio, podemos tomar P sub 1, 6 o 3. O podemos tomar P sub 2, 3 y P sub 1, 6. Cualquiera, 3 o 6 puede ser P sub 1 o P sub 2, no importa en el método del punto medio. En el método punto medio, cualquiera, 5 o 10 pueden ser Q sub 1 o Q sub 2. A ver, para entender un poco esto, de 3 a 6, ¿qué ocurre con el precio? Sube. Sube. ¿Sube en cuánto? 3. En 3, ¿no? Entonces, de 3 a 6, el precio sube en 3. 6 menos 3, 3. ¿Ya? Ahora, supongamos que el precio de 6 a 3, ¿qué ocurre? El precio, de 6 a 3, ¿qué ocurre con el precio?
Baja. ¿Ha disminuido, ha bajado en cuánto? 3. 3. En 3. Entonces, o sube el precio de 3 a 6, o sube en 3, O baja en 3. o baja en 3. ¿En cuánto varía? En 3. O más 3, menos 3. ¿En cuánto varía? En 3. 3. Entonces, en el método punto medio lo que hacemos es sumar los precios y dividir entre 2. 3 más 6, 9. Entre 2, 4.5. Igual en la cantidad. Los valores extremos en la cantidad serían 5 y 10. 5 y 10 es tomar método punto, pero vamos a utilizar el método punto medio. Entonces, a ver, de 5 a 10, ¿qué ocurre con la cantidad? Subió. De 5 a 10. ¿Qué ocurre? Aumentó. Subió Aumenta. en 5. De 10 a 5, ¿qué ocurre con la cantidad? Disminuye. Disminuye. O aumenta en 5 o disminuye en 5. ¿En cuánto varía? En 5. 5. Y vamos a dividir 5 más 10, 15. Entre 2, 7.5. Entonces, punto medio. No tomamos valores extremos, tomamos valores intermedios. Y tomar valores intermedios, dividir entre 2, implica que el valor de la elasticidad calculemos de A a B o de B a A, la elasticidad va a ser la misma. ¿Ya? Eso es. Ya, ahora quisiera explicar la relación entre la elasticidad e ingreso total. Las empresas tienen ingreso de las ventas. ¿Qué es el ingreso total? Es la multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, IT. El ingreso total es la cantidad pagada por los compradores y recibida por los vendedores de un bien o servicio. ¿Cómo se calcula? Como la multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, el ingreso total, P por Q, precio por la cantidad. Ahora, aquí tenemos una gráfica de la curva de la demanda. ¿Por qué? Porque tiene pendiente negativa. Ustedes ya saben eso. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el precio? 4. 4. ¿Cuál es la cantidad? 100. 100. Precio 4. Cantidad 100. Precio por la cantidad. Ya. Entonces, aquí tenemos el precio es 4, la cantidad es 100. Precio por la cantidad es el ingreso total. ¿Cuál es el ingreso total? 400. El ingreso total P por Q es 400. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer, vamos a analizar dos casos. Cuando la demanda es inelástica, primer caso, y segundo caso, cuando la demanda es elástica. ¿Ya? En este caso tenemos la curva de demanda inelástica. ¿Cómo sabemos que la curva de demanda es inelástica? Gráficamente, ¿cómo es la curva de demanda inelástica? Hacia abajo, los precios bajos. ¿Cómo es una curva de demanda inelástica? ¿Tiende a ser vertical u horizontal? Vertical. Tiende a ser vertical, entonces. Cuando la demanda esta curva de demanda es inelástica. ¿Por qué? Tiende a ser Porque tiene inelástica. ser vertical. Significa que el valor de la elasticidad va a ser menor a 1. Y es menor a 1 cuando varía mucho más el precio que la cantidad. Esta es curva de demanda inelástica porque tiende a ser vertical. ¿Cuál es el precio? 1. Cantidad 100. 100. Precio 1, cantidad 100. 1 por 100, el ingreso total es 100. muy bien. Ahora, supongamos
que el precio sube de 1 a 3. Si el precio sube de 1 a 3, ¿qué ocurre con la cantidad? Ajá. Va a disminuir 80. De 100 a 80. 80. ¿Cuánto es el nuevo ingreso total? 240. 40. Precio 3, cantidad 80, 8 por 3, 200. 84. 240. Ya. Entonces, cuando la demanda es inelástica, fíjense, un incremento del precio de 1 a 3, ¿cómo ha afectado al ingreso total? Aumentado. ¿Aumentado o ha disminuido? Aumentado. No sé, me ha salido. Aumentado. Ya, a ver, entonces. Ya. Entonces, continuemos. A ver, estamos aquí. Cuando la demanda es inelástica. Ya. Entonces, un incremento del precio de 1 a 3 ha provocado que el ingreso total aumente. Muy bien. Entonces, resultado, conclusión. Cuando la demanda es inelástica, un incremento del precio de 1 a 3 provoca incremento del ingreso total de 100 a 240. Entonces, si ustedes tienen bien, la demanda es inelástica, ¿conviene o no subir el precio? Conviene. Conviene subir el precio, porque cuando suben el precio aumenta su ingreso total. ¿Sí? Ahora, los bienes de demanda es inelástica son bienes de lujo o necesarios. 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 Entonces, a los bienes que son necesarios, como pan, por ejemplo, suban nomás el precio. No hay ningún problema porque los consumidores no tienen otra opción que seguir comprando pan. Ya, eso es. Ahora, entonces un incremento del precio de 1 a 3 provoca que el ingreso aumente de 100 a 240. Por tanto, cuando la demanda es inelástica, conviene subir el precio. Porque aumenta. Eso. El segundo caso, cuando la demanda es elástica. Ahora, ¿cómo van a saber gráficamente que una demanda es elástica? Cuando tiende a ser horizontal. Cuando la curva de demanda tiende a ser horizontal. Esta curva de demanda es elástica porque tiende a ser horizontal. Y en el límite va a ser totalmente horizontal. ¿Y cómo se va a llamar? Perfectamente elástica. Perfectamente elástica. Muy bien. Ya. Entonces, en este caso, ya saben, el precio es 4, la cantidad es 50. ¿Cuánto es el ingreso total? El ingreso total. Precio por la cantidad. 4 por 50. 200. 200. Ingreso total. Ahora, el precio sube de 4 a 5. ¿Qué ocurre con el ingreso total? Ahora, el ingreso total es precio 5 por... A ver, si el precio sube de 4 a 5, la cantidad disminuye de 50 a 20. Entonces, ¿cuánto es el nuevo ingreso total? 100. 100. 5 por 20. Entonces, cuando la demanda es elástica, cuando gráficamente tiende a ser horizontal, un incremento del precio de 4 a 5 provoca que el ingreso total disminuya. El ingreso total disminuye de 200 a 100. Por tanto, ¿conviene o no conviene subir el precio? No conviene. No conviene subir el precio porque si van a subir el precio de 4 a 5, van a subir muy poco. Pero la cantidad, el ingreso total va a disminuir drásticamente. Va a disminuir a la mitad, de 200 a 100.
¿Y cuáles son los bienes cuya demanda es elástica? Los bienes De lujo. lujo. De lujo. Si ustedes tuviesen agencias de viajes, venden boletos de viaje, no le deberían subir los precios a ¿quiénes? ¿A los turistas o a los hombres o mujeres de negocios? Turistas. Los A los turistas. A turistas. los turistas no les deberían subir el precio, porque si les suben el precio, ellos dejan de viajar, porque ellos viajan por placer. A quienes no hay ningún problema y les suben nomás el precio, los pasajes. A los de Sí. negocios. A los hombres y mujeres de negocio, porque ellos viajan por necesidad. Porque a ellos, a los hombres y mujeres de negocios, si les subes el precio, igual van a seguir viajando. ¿No? Eso es, ¿ya? Eso sería entonces la relación entre el ingreso total y la elasticidad. ¿Ya? Aquí tenemos algunas elasticidades en el mundo real, ¿no? Atención médica, arroz, vivienda. ¿Son bienes inelásticos o elásticos? Inelásticos. 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 La elasticidad es menor a 1. ¿Son bienes de lujo? Necesarios. Atención médica, arroz, vivienda. Necesarios. Menor a 1 son inelásticas. Son bienes necesarios. Necesarios. A estos bienes, si ustedes tuviesen una clínica o tendrían un ingenio de arroz o tendrían una constructora, ¿les subirían los precios o no les subirían los precios? Sí. Les subirían los precios porque son bienes necesarios. Ellos los consumidores no tienen otra opción. Ellos van a seguir comprando. Carne de res, comidas en restaurante, su elasticidad es mayor a 1. ¿Cómo se llama? De De lujo. lujo. Menor elástica. Son bienes de De lujo. lujo. De lujo. En este caso, analizando la relación entre el ingreso total y la elasticidad, no conviene subir el precio. Precio. Porque el ingreso total va a disminuir mucho. Eso, ¿ya? Y después ya hemos visto esto, la elasticidad e ingreso de la demanda. Lo que sí un poco quisiera ver, entonces, de acuerdo a la elasticidad e ingreso de la demanda, ¿cuántos tipos de bienes existen? Normales e inferiores. ¿Cuál falta? Bienes Pendientes. Pendientes. Independiente. ¿ya? Ahora, elasticidad, precio de la oferta. La elasticidad, precio de la oferta mide cómo responde la cantidad ofertada ante variaciones en el precio. Ya, causa, varía el precio, o sube o baja. Queremos ver cómo afecta la cantidad ofertada. Al igual que en la elasticidad, precio de la demanda, existen 5 tipos de elasticidad, precio de la oferta. Si la oferta es igual, elasticidad, precio de la oferta es igual a infinito, se llama perfectamente elástico. ¿Cómo va a ser la curva de oferta? ¿Totalmente vertical o totalmente horizontal? Totalmente horizontal. Totalmente horizontal, muy bien. Cuando la demanda, elasticidad, precio de la oferta es elástica, la elasticidad de la oferta tiene que ser Mayor a 1. a 1. Elástica. La elasticidad, precio de la oferta tiene que ser mayor a 1. y unitaria. La elasticidad, precio de la Igual oferta a 1. Igual a 1. igual a unitaria. Es decir, el precio va a subir en un 10%, causa, y eso va a provocar ¿qué cosa? Que la cantidad aumentada aumente también en 10%. 10% entre 10%. Variación en la cantidad, 10%. Sobre variación en el precio, 10%. 10% en 10% igual a 1. 1. ¿Cuándo es inelástica? Cuando es menor a 1. Cuando la elasticidad, precio de la oferta es menor a 1. En este caso, la curva de oferta va a tender a ser horizontal o vertical. Vertical. Vertical, indicando que varía mucho más el precio que la cantidad ofertada. Finalmente, perfectamente inelástica. La elasticidad, precio de oferta va a ser igual a... ¿Igual a cuánto? Igual a... 0. 0. 0.
Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad precio de la oferta. Demanda. Igual que la elasticidad precio de la demanda. Totalmente vertical, totalmente horizontal, unitaria, menor a 1, inelástica, mayor a 1, elástica, varía mucho más la cantidad de oferta que el precio. Muy bien, eso es. ¿Sí?